Bueno, ¿me escuchan? Bueno, arranquemos Recording in entonces. progress. ¿Estamos todos? Perfecto, profe, sí se escucha. Estamos Bárbaro. 65, que supongo que sí. Tuve que reiniciar la maquinita. Bueno, bárbaro. Vamos a buscar. El tema nuestro es, el final del tema nuestro sería la ética en salud, ¿no es cierto? Los fundamentos de la ética en salud son los fundamentos de la ética históricamente. Así que vamos a ir viendo por parte cómo vamos a hacer este proceso a través de estas clases que van a tener un fundamento de esta particularidad, condición del ser humano que es la filosofía, que originariamente está planteada como el amor a la ciencia, pero que se desarrolló en conceptos, como les hablaba la otra vez, históricos, que están fundados principalmente para lo que es el occidente que nosotros interpretamos, que no podemos homologarlo a lo que pasa en Asia o cómo se proyectó antropológicamente el hombre en las distintas regiones de África, sino en el seno de lo que se llama civilización occidental, que es la civilización greco-romana. Como ustedes saben, tiene su origen a partir medianamente del 600 antes de Cristo, y que se fue después imbuyendo en el pensamiento occidental a través del desarrollo que hace Europa, fundamentalmente previo a la venida del cristianismo y luego previo a la venida de la formación del pensamiento por fuera de los orígenes propios de esta culturización religiosa que sufrió Occidente a través de la interpretación judeo originariamente cristiana después, de cómo son los valores del ser humano, que siempre tienen alguna coincidencia con otros niveles antropológicos, que siempre hay alguna interpretación, pero análoga. O sea, con esto no les digo que en Oriente los chinos sean iguales a nosotros o en la India, pero que en el fondo la preocupación del hombre es esa condición por la cual se establece que hay que tener determinado tipo de acciones que sean cualitativamente buenas, tanto para el que la hace como para el que la recibe. Entonces, a esto íbamos a llegar a través de cuestiones que están ligadas a... ¿Me escuchan, no? Sí, se escucha, profe. Yo tengo algunos datos que me vienen acá. Bueno, perfecto. El fundamento de la ética en la salud es la proporcional de principios y valores básicos que guíen el comportamiento humano y tratar de lucubrar lo que se considera correcto e incorrecto, o justo o injusto. Entonces tenemos, por un lado, la creación de una condición de la ambición de hacer lo correcto y la condición de hacer lo justo. Dos acciones que estarían ligados al prevenir o buscar la implicancia de la ética en el accionar del hombre. Ahora bien, al llegar acá empezamos al revés. En vez de originar históricamente, hacemos una introducción diciendo que nosotros, a través de la ética en salud, lo que se buscó en estos últimos tiempos es respetar al individuo. Calculen que en siglos pasados el valor intrínseco o la característica de vida tenían condiciones muy particulares en la cual
hasta no hace mucho, en civilizaciones muy elevadas, los niños eran esclavos, la gente se compraba y se vendía, había esclavitud. O sea, no hace mucho que estamos hablando de conceptualmente la ética en favor de todo el género humano. Hablamos de una ética fragmentada, segmentada. ¿Cómo pensaban los romanos de la ética? ¿Cómo la pensaban los griegos? Bueno, en general la secuencia es fácil. Calculen que quienes llegaron a la nobleza, quienes llegan a estar más altos en la escala social, generalmente lo hicieron a través de ambiciones propias que se labraron en guerras, en combates, en crueldades, en tropelías, en robo. Y después sí aparece una especie de equilibrio social, pero aquellos que llegaron a ese punto y que recibieron de los que venían anteriormente un montón de caudal o un montón de cuestiones, lo hicieron desde una óptica privilegiada y dentro del propio egoísmo. En la antigüedad era muy clara la cosa. Había un valor épico que lo daba la batalla, había un valor de conquista, que eran los que eran sometidos a través de la guerra, y había una disposición regulada en la cual había un valor determinado, que ese valor tenía que estar sujeto a todos los que ocupaban ese lugar o ese espacio. Un ejemplo práctico, ahora que terminó la semana pasada esta parte espiritual o histórica de la Shoah, que viene de una tradición judía, fíjense que el juicio a Jesús, que supuestamente era una persona buena, que deseaba el bien y curaba a la gente, que había otro recurso que no era el recurso imperial, sino que había un recurso inerte o propio del ser humano, que era ese amor entre el género humano. Si buscan esto como fundamento del juicio a Jesús, lo que van a encontrar es que a través de una ida y vuelta tocó intereses particulares y por otro lado resolvió en sus dichos acreditarse un reino que no era sustancial, no era el que manejaba Roma, pero la intemperancia del momento hacía que si uno se consideraba un dueño de algo y no lo era el César, eso solo justificaba matar al que había pensado así. Evidentemente, hoy en día no pasarían las mismas cosas si estuvieran los mismos participantes. ¿Por qué? Porque de alguna manera progresamos. El progreso hizo muchas cosas, entre otras cosas, la liviandad de estigmatizar, de esclavizar, de matar o de asesinar, fue de alguna manera alivianada, o sea, no porque no haya guerra, no porque no se mate, pero por ejemplo, hay hechos históricos que hoy no se repetirían. Por ejemplo, no se repetiría una escena como la Primera Guerra Mundial, donde miles de jóvenes de un grupo etario o una edad particular eran mandados a morir libremente a ametralladora por defender una idea de patria, y no había miramientos, o sea, no había ni siquiera la posibilidad de decir esto no tiene ni razón de ser porque no deja ningún tipo de rédito, nada más que la muerte. Y sin embargo, una sociedad con esos determinados valores, sin la posibilidad de la retrospectiva o del juicio, era pasada por las armas, por intereses, por los mismos intereses que siempre solventaron las posibilidades de los conflictos. Y esos intereses, si lo quieren de una u otra manera, es el egoísmo humano, ¿no? El decir, yo tengo que estar mejor que el otro y a continuación de eso lo extermino o lo conquisto, o por tener ideas diferentes o por una concepción de progreso diferente. O sea que todo eso lo podemos hablar y volcarlos en la idea de cuando desarrollemos la materia. Ahora, antes de desarrollar la materia, nosotros venimos a tener un barniz de la ética a través de algunos condicionantes que tenemos ahora en el área de salud, que son algunas
algunas hegemonías de pensamiento que han surgido a través de ver tantas aberraciones realizadas por el ser humano, que están ligados a qué es el paciente, quién fue el paciente, qué representa el paciente. Piensen que en otra época el paciente, no como lo conocemos hoy, era algo descartable. Si no servías para trabajar, para traer agua o para hacer algo efectivamente que le representara a los demás algo útil, eras exterminado en la sociedad. Los espartanos, por ejemplo, con el monte Taigueto, cualquier niño defectuoso que no pudiera desarrollarse directamente lo eliminaban taxativamente ya solamente en el nacimiento. También estaba el sacrificio de los primogénitos por ideas conceptualmente aberrantes, pero que estaban ligados a la observancia de ese mundo donde había esos valores. Acá lo que tienen que partir a decir por qué estamos estudiando ética nosotros, es por esto que yo les voy a directamente dictar, para que no se me olvide nada, de qué es lo que busca la ética en la salud. Y después sí vamos a entrar en algún declive histórico, para que sepan que esto no es una extrapolación, no es simultáneo, que antes de nosotros hubo otros tiempos, y en esos otros tiempos hubo suficientemente cuestiones peyorativas que dieron lugar a pensar o acomodar las cosas de otra manera. Un ejemplo, sin hacer ninguna alusión de tipo histórica, cuando la Segunda Guerra, que pasó del 39 al 45, la sociedad americana que defendía la democracia contra el régimen nazista, que era un régimen totalitario al igual que el stalinista, tenía en su propia tradición cultural de nación la esclavitud. O sea, la esclavitud en los estados del sur de la costa este americana era tan fuertemente aceptada taxativa que hasta bien entrada la guerra no permitieron que los negros se asimilaran a las Fuerzas Armadas. Cuando después lo hicieron, pelearon como cualquier gente y por supuesto eran igual a los demás, pero hasta el momento los prejuicios, las condiciones que venían del siglo XVII, XVIII, XIX y bien entrado el XX, hasta les diría hasta el año 1970, si es el caso de algunas regiones de Estados Unidos, los negros eran considerados personas, nada más que por su diferencia de color o su diferencia. De la misma manera pasó con el cuerpo europeo de la religión judía, que aquellos que profesaban tal religión fueron considerados estigmatizados y masacrados en honor a pensar que había otros que eran mejores o que no tenían derechos por atribuirle desgracias o cosas que no tienen nada que ver con eso que vimos en la clase anterior, que era la homología, de saber si realmente lo que estábamos opinando tenía un marco de referencia sustancialmente lógico. Esto es un concepto claro, chicos. Esto es algo que tienen que partir de la base de que hay que elucubrarlo y tratar de interiorizarlo como si fuera un pensamiento que les va a permitir por lo menos acceder a cierto estado de libertad. Implica que no somos conducidos por alguien que es mejor, sino que es la posibilidad de que podamos discernir dentro del espíritu creativo, humano, intelectual que tengamos, mejor opción para los hombres que siguen. O sea, en este orden de cosas es que evidentemente la ética surgió con mucha fuerza, pero después los principios, en función de determinados intereses, fueron siendo soslayados o ocultados por otras cuestiones. Entonces, dicho esta breve introducción, lo primero que tenemos que respetar frente a la vida, frente a un paciente, si este está vigil y entendemos que comprende y dirige lo que hace, porque también puede pasar que no comprenda y dirige, y hay una corriente intelectual a través del modernismo francés, donde está Foucault, que decía que los manicomios eran un lugar de tortura, y entonces a partir de ahí los locos no son tan locos, o los que están cuerdos son locos. Bueno, esa mezcla de valores también trae aparejado situaciones que son inverosímiles, como
que no se interne algo que realmente es peligroso y terminemos a veces viendo algunas acciones totalmente deplorables por falta de, por poner la balanza toda de un lado. Evidentemente los prejuicios mentales existen, hay hoy en día organismos o especialidades que detectan claramente cuestiones, pero no son previsibles, y está claro que alguien que no conduce su pensamiento con un orden lógico ligado a eso que les hablé de formalidad, pueda tener a lo mejor la posibilidad de cometer un acto de tipo malo para la sociedad y para él mismo. De hecho, hay un artículo, que es el 36 del Código Penal, que decreta la inimputabilidad a los que en el momento del hecho no comprendían ni dirigían su acción. Eso es un desorden mental puntualmente que hace que la gente pueda saber qué día es, pero no puede saber que lo que está haciendo está totalmente fuera de la aceptación lógico-social. Entonces, nosotros, que ustedes van a tener una presentación con el paciente, decir, me llamo tal, soy asistente, o hago esto, si le van a poner una vía o van a hacer un acto ligado al paciente, fundamentalmente respetar el primer principio de la ética en salud, que es la autonomía del paciente, que es el reconocer los derechos y las decisiones que va a hacer el paciente sobre la propia atención médica. Por supuesto que si vamos a hacer una operación de anestesia general y el paciente dice yo no quiero que me intuben, evidentemente, si está en su sano juicio, pero esa es su decisión, no podemos intubarlo. Eso es lo que marca la ley. Lo que no quiere decir que él se esté perjudicando, pero el respeto hasta que no acepte la medida, no lo podemos implementar. Salvo que la situación sea de fuerza mayor, donde la ley nos abre una pequeña ventana y encontramos una persona inconsciente que entra al quirófano por una determinada situación, que puede ser una herida grave, y no le podemos preguntar, entonces actuamos conforme a evitar un mal mayor. ¿Qué significa? Que frente a un mal mayor y la imposibilidad de la definición de la propia persona, podemos tomar acciones que salvaguarden el bien tutelable. ¿Qué es el bien tutelable? La vida. Vivimos discutiendo la represión y todo eso, ¿y qué fue lo que se llevó por delante todo ese tipo de manifestación? La vida. Entonces, lo que siempre tenemos que tratar de respetar es la vida, porque frente a la no vida no existe ninguna otra cosa, no hay chance, pero la vida, sea como sea, siempre ofrece oportunidad. Tomadas así las cosas, acuérdense en esto de la autonomía del paciente y después lo vamos a ir describiendo en última instancia y vamos a ir intercambiando opiniones que van a surgir de todas estas charlas. Lo segundo es el principio de beneficencia. ¿Qué es el principio de beneficencia? Que la acción que tiene que hacer uno en salud, de cualquier estrato, desde un profesor laureado en Harvard a el último enfermero de una orilla del río Zambeze en África, es actuar en beneficio del paciente. Actuar en beneficio del paciente significaría no hacer prácticas que puedan llegar a comprometer a sabiendas la integridad del paciente. Esto significa que siempre estamos sujetos a que el resultado sea bueno, evidentemente, porque si pasa algo malo y hicimos eso, nos pueden decir que actuamos en contra del paciente, pero también la ley deja una salida, que es el hecho de decir que se actuó de acuerdo a las normas, guías y condiciones del momento, conforme a tiempo, modo y lugar. Una anestesia en el 1900 no se intubaba y se hacía. Los resultados no eran lo mismo que ahora. Hoy se intuba, se mantiene otra relación, hay otro conocimiento, pero en ese sentido, el que actuó en 1900 no era un criminal, actuaba con los medios que tenía.
El que actúa hoy tiene más medios, está obligado a tener más definiciones, conocer mejor y actuar de esa manera. Siempre en beneficio del paciente, promoviendo un bienestar y tratando de hacer el bien en las situaciones. O sea, la mejor atención médica posible, ¿basada en qué? Y volvemos al mismo giro que les di antes, para hacer un hilo de coherencia, basado en la evidencia, en lo científico. Si yo sé que a través del tiempo, las ciencias fácticas, de acuerdo a que después vamos a ver, nos dan la posibilidad de pensar determinadas cosas que ya están probadas a través, entre otras cosas, del caudal estadístico del resultado. Si 1.000.000 de pacientes se efectuaron determinadas operaciones de determinada manera, solo cambiaría algo si veo con el tiempo que eso es la mejoría, pero no lo haría desprofeso, volviendo a tomar un camino tangencial o haciendo cosas que no están probadas. Si quieren algo que los puede acompañar más en este concepto de pensamiento, es el tema de algunas cuestiones ligadas a la cirugía plástica, y lo dejamos ahí porque no vamos a devenir si esto está bien o mal, pero a veces ciertas conductas en ciertas cuestiones estéticas determinan que quien realiza las cosas no lo tenga tan definido este tipo de principio. ¿Qué es el principio? El beneficio del paciente no es el beneficio de un concepto de belleza o de un concepto de estigma o un concepto de proyección, sino que es el beneficio a lo que venimos hablando permanentemente de la proyección de cada uno, de cuidar la vida de otros y entre todos cuidarnos la vida. Estas conversaciones tendrían que venir prácticamente del principio de la escolaridad, como pasa en otros lugares del mundo, pero lamentablemente acá tenemos una suerte de postración intelectual muy, muy fuerte, ligada a algunas desavenencias económicas que en este momento nos borran un montón de posibilidades de ser más diáfanos en el pensamiento y tener mejores resultados. Pero tenemos entonces autonomía del paciente y tenemos la beneficencia. Proporcionar la mejor atención posible basado en la evidencia y en los mejores intereses del paciente. La beneficencia que tenemos es justo lo contrario a la no maleficencia, que es el principio de no hacer daño. Si yo no sé bien en qué beneficio, pero estimo que lo que hago puede ocasionar daño, tendría que tener la responsabilidad de minimizar ese riesgo. Entonces, para que eso se suceda en todos los actos que ustedes van aprendiendo y viendo, están las guías, las prácticas, la formación profesional, a medida que se adquiere más conocimiento, brindar más estadística, más cuestiones ligadas a esto, pero fundamentalmente, y este es el criterio de la no maleficencia, es evitar daños innecesarios. Si yo no tengo una vía, necesito una vía central y la hago de una manera desaprensiva, que de repente le ocasiono una complicación, un neumotox o otra cuestión que no la preví, o no tomé los medios independientemente de que la complicación, después vamos a hablar del criterio de complicación y error, que son dos criterios claves para diferenciar un mal resultado o un resultado que no está. A ver, yo tengo que admitir acá. Ahí está. Bueno, tengo que actuar por ese principio de no hacer daño, que viene de hace mucho tiempo. De hecho, es, si mi latín no es malo, es primum non nocere, o non nocere, como se pronuncie, que es el primero no hacer daño. Ese es el principio que digna a la función de salud. Por supuesto, médicamente, hace 50 años atrás esto recaía
pura y exclusivamente en la figura médica, pero hoy en día se reparte horizontalmente entre los distintos estratos que integran el equipo de salud, porque la complejidad técnica fue tan grande que todos en este momento conformamos un equipo, y más allá de las grandes eminencias médicas como el doctor Favaloro mal podría haber hecho las cosas si no tenía, y él así lo reconoce, un equipo sustancial en su entorno. Profe, perdón. Sí, Antes sí. de continuar con el tercer principio, ¿podría como dar una descripción global de lo que dijo autonomía del paciente? El principio primero, el Sí, paciente tiene derecho a tomar las propias decisiones. Uno le explica, le dice, pasa esto se hace de esta manera, el paciente tiene que hacer un contrato con quien le está atendiendo esa parte, con el cirujano para operarlo, con el anestesiólogo para dormirlo, con los técnicos de salud, que nadie va a agarrar y va a tirar algo adentro de lo que está abierto. O sea, todos intervienen directa o indirectamente en ese principio, que es respetar la capacidad del paciente para tomar decisiones y darle una información completa y comprensible, inclusive si difieren las recomendaciones del médico, porque a veces el médico puede opinar que esto es así, esto es así, y de última el paciente frente a las dos cosas tendría la capacidad de elegir. Eso se pensó de esa manera, que con una información completa y comprensible a cualquier nivel, el paciente podría decidir cómo van a actuar sobre su cuerpo y quién va a actuar. Si es que eso es posible, que en la realidad vemos otro tipo de cuestiones, pero esto es un fundamento de la ética. Recuerden que todas estas cosas que yo les hablo son ideales. Y los ideales, alguna vez alguien dijo de una manera poética, el ideal es como una estrella. Marca el rumbo por más que nunca se alcance. Una figura poética le pongo para alegrarles la tarde de viernes. ¿Qué otra cosa quieren preguntarme? Así seguimos un poco más. yo con eso ya estoy, profe, gracias. Así que, y después teníamos beneficencia, siempre tenemos que actuar para beneficiar los intereses de la salud del paciente, basado por supuesto en el conocimiento, en la evidencia, y la no maleficencia, que es el principio de no hacer daño. Y esto lo habíamos ejemplificado sabiendo que si uno va a hacer algo que no conoce el resultado, pero igual lo hace, está actuando en forma, al menos, digamos, imperativamente negligente, porque yo no estoy... A ver, existen riesgos cada vez que hacemos una acción médica. La respuesta del paciente es única e individual. Yo puedo hacer 1.000.000 de propofol, pero en el 1.001 tengo una situación absolutamente drástica, un broncoespasmo y una serie de cosas que no lo quise provocar, y me basaba en la experiencia anterior que tenía archiprobado que lo que hacía estaba bien hecho porque lo hice en 1.000.000 anterior, pero puede haber uno, esa condición que va a pasar va a tener una repercusión a lo mejor jurídica. Entonces, lo que se va a preguntar judicialmente, pero ¿usted qué fue lo que hizo? Y viene uno y dice, a mí se me ocurrió, en lugar de dormirlo con profesor, darle leche que es parecida. Bueno, ¿me entienden? Eso no es así. A veces cuando escuchan por televisión el juicio de uno, del otro, que decía o no hacía, lo que diluye la cosa es, usted esto lo probó, está aprobado por otras escuelas, se hace sustancialmente, hay un cuerpo colegiado que dice que esto es lo que hay que hacer, o lo hace porque se le ocurre. Y es una diferencia sustancial. La no maleficencia es lo que más o menos sostiene la otra opinión. Si yo voy a hacer algo que no sé si puede hacer daño, no tengo el recaudo y encima lo hago, y estoy actuando, haciendo una cuestión pura y exclusivamente negligente e impericia e imprudente.
Con respecto a la justicia, tenemos que saber que es equitativo lo que tenemos en función de medios. La distribución de esos medios tiene que ser, ¿cómo les puedo explicar? Si de repente se opera el dueño de la obra social y en la misma sala al rato va a entrar el criminal más sofisticado, o como a veces te dicen los directivos, mirá que viene tal, qué sé yo, cuidado, esas recomendaciones de oficina para nosotros no van. Uno y otro, para el punto de vista de aplicación de lo que nosotros hacemos, es exactamente lo mismo. O sea, no se puede actuar en el área donde estamos ni detectando maldades en la gente, ni haciendo juicios supremos. Eso la medicina quedó muy clara a través de esos periodos de guerra del siglo XX, donde en algunos lugares se decidieron investigar con gente por tener el poder de tenerla sometida y hacer aberraciones. Eso totalmente queda claro que es una agresión a la humanidad. Entonces, la justicia dice que independientemente de raza, género, edad, condición socioeconómica, de salud o de características propias de cada uno, toda la actitud nuestra es minimizar los riesgos y dar lo mejor que tenemos en función de la salud de ese individuo. Entonces nombramos hasta la 4. Autonomía del paciente, nombramos la beneficencia, nombramos la justicia, y ahora viene la otra parte, la confidencialidad. Esto es, cada cosa que se escribe a través del documento médico, o que cada uno escribe, tiene que ser una información profundamente resguardada y solamente puede divulgarse con consentimiento de la propia persona o por una razón médica legítima. La razón médica legítima era, en la época que se detectaba una infección transmisible, los médicos teníamos la obligación de denunciarla. Después eso, a través de las situaciones, fue tomando distintos ribetes, y hoy, si bien tenemos esa cuestión, la cosa pasa a ser mucho más observada. O sea, no podemos salir de un lado diciendo este tipo tenía tal cosa, contagia a esto, contagia al otro, ¿se entiende? Entonces tiene que haber, lo que le pasa al paciente y a quienes los están tratando, y no es un recurso universal, ni un comentario extra que puede decirse libremente. Quien lo hace a riesgo propio y pasible de sanciones muy importantes. Por eso se habla del secreto médico, que lo tienen que guardar ustedes desde la tecnicatura de la misma manera que lo guardan los médicos que están tratando in situ la patología. Si se enteran de algo porque hay un paciente, por supuesto, si está en condiciones de, como los pacientes que si habrán hecho algo de terapia o los vieron en el quirófano con los que son con riesgo biológico, cuando tienen bacterias resistentes, que viene, todos en el quirófano saben que viene un paciente con determinadas características y que la repercusión en quirófano es diferente a otro lado, por lo cual existen todos esos parámetros de aislamiento, de poner otras barreras frente a la posibilidad de contagio. ¿Sí? Entonces tenemos beneficencia, no maleficencia, justicia y confidencialidad. Seguimos con la veracidad, que habla pura y exclusivamente de la honestidad frente al paciente, que significa ni más ni menos que la información precisa y completa del diagnóstico sobre el tratamiento, sobre el riesgo asociado y la posibilidad de error y corrección del error. Nadie que les vaya a decir, por eso está tan claro, que usted se va a operar, puede negarle que en la operación se puede morir. Nadie puede decir, no, que ese tranquilo no le va a pasar nada. Si bien se dice, ayuda, pero en general sería contrario a la expectativa. Hay que decir que hay un riesgo muy pequeño, ínfimo, de complicaciones muy severas en cualquier operación. En una muela, en
en cualquier acción médica que se va a hacer, desde una vacuna también. Esto existe y está, y es lo que a veces, cuando entran los litigios, hay que saber desmenuzar bien claramente si fue un riesgo que estaba mensurado. Lo que pasa es que a veces, por estos trucos que hace la parte legal o jurídica o los demandantes, me ha pasado a mí como forense, que de repente, estando todo justificado, uno de la parte dijo, bueno, pero no estaba escrito que se podía morir. Bueno, la puta, si lo van a operar de semejante cosa, se puede suponer que va de suyo, que puede pasar una desgracia. Pero si no lo pones, parecía como que queda este principio de veracidad tapado por un interés. ¿Y cuál es el interés de los que hacen medicina para tratar temas puntuales de los pacientes, de no ser que el paciente se cura? A ver, ¿quién entra al quirófano tratando de que las cosas le salgan mal? Tendría que estar más loco que 100 cabras juntas, se me ocurre. Sin embargo, a la hora de la judicialización del acto médico, estas cosas juegan. Complicaciones que no son de ustedes, pero así pasa. Estos fundamentos de la ética médica que guían la práctica de todos los profesionales de la salud tienden a asegurar una atención ética de calidad para los pacientes. Y es importante que todos los que hacemos el equipo de salud tengan la capacidad de entender estas cuestiones y que también comprendan y apliquen en todo el trabajo diario este tipo de principios para garantizar una atención médica segura, efectiva y ética. ¿Les pareció hasta acá el tema de la ética médica, en dónde funciona y por qué la ven? Sí, profe. Sí, sí. Ahora, a mí se me ocurrió pensar, que es una cosa que hago muy poco, que es importante que antes de entrar a discurrir cuestiones de la ética que hacen a fundamentos de principios filosóficos, espirituales o con tendencia, tendría que haberles dado este tipo de cuestiones para que sepan en qué camino nos vamos a meter en esta materia y qué posibilidades tenemos de tener conclusiones propias y abarcativas que nos den un impulso como para mejorar el mismo trato que tenemos nosotros en el entorno que desarrollamos diariamente. Y creo que no estuve desacertado porque si en este momento ustedes prenden la televisión y ven a esos tipos que hicieron la carrera de filosofía y se ponen a hablar lo que dijo Nietzsche, lo que dijo, qué sé yo, el 5 de Boca, cualquier cosa, todos opinan, pero ¿qué les queda a ustedes de eso? Son opiniones en abstracto de cosas que no son probables, no es la práctica que nosotros queremos a través de la metodología de observancia de lo fáctico, o sea que nos deja medio mal parados frente a la cosa, porque tampoco, no sé si alguno de ustedes se interesa en cuestiones filosóficas para su vida cotidiana, con lo cual, ¿cómo construimos una ética del desempeño si no tenemos en claro qué es lo que estamos buscando? Y lo que estamos buscando es estos principios que quiero que los tengan anotados, que se los puedo preguntar y que tienen que saberlo. ¿Alguno no entendió algo de lo que dije hasta acá? Yo no entendí que era un litigio. Viene del latín litigare, la pelea, una discusión, dos posiciones confrontadas. Litigio fue lo que tuvimos en las Islas Malvinas. Litigio fue antes de las Islas Malvinas lo que tuvimos. Hay dos personas que han salido a la sala de espera, bueno, no sé qué es esto, qué sé yo. Me vienen carteles de todo tipo. A ver, que está el chat acá, los invito a... Bueno, a ver el que me apretó. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Escúchame, ¿quién me Se abrió la preguntó? pizarra. Lo del, Sí. Lo del litigio, ¿lo tienen Parece que se claro? abrió la pizarra del Zoom. Bueno, ¿lo del litigio lo tienen claro? Sí. Sí, se ahí se entendió, entendió. profe. Sí, profe. Ustedes están sentados en un banco uno al lado del otro. Uno agarra la goma y se la tira a otro, y el que
tenía la goma, dice, ¿por qué me tira la goma? Que dicho así no significa nada, y me dice, bueno, porque quise hacer un chiste, y ahí empieza una discusión que termina los tiros. El litigio puede ser algo mínimo o puede empezar y terminar en un escándalo de fuste por una interpretación mal hecha o por características que predisponen a dos sectores a confrontar. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Alguien entiende alguna otra cosa? Porque es vital que interactúen así y que frente a una duda florezca ese espíritu de pregunta, porque eso les da vida. Si sienten esto, lo ven como un embole o no les representa nada, yo no les digo nada, pero son cuestiones que aclaran algunos temas que evidentemente durante mucho tiempo y ante la caída estrepitosa de las posibilidades de conocimientos sociales que tenemos, las cosas se desvirtúan por intereses ajenos, por creencias, por superposiciones. Y el camino no es ese, no es decir, tenemos una guía, esta nos salva, este otro nos salva, que venga este otro. Nada de eso pasa. Cada uno de nosotros en sí mismo tiene que tener esta iluminación de pensar que las cosas hay que construirlas entre todos y que el tema es que podemos confrontar ideas, lo que no podemos llegar al litigio. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Con respecto a estos fundamentos, les vuelvo a repetir, ¿por qué vemos estas ideas en lo que nosotros estamos haciendo? Porque desde el punto de vista curricular, lo que enseña la ética es a garantizar una atención médica que sea cada vez más segura y más efectiva. Todo se construye así, chicos, todo se construye, o alumnos, o muchachos, o técnicos, todo se construye así. Todo se construye cada uno aportando lo mejor que tiene con la veracidad de la honestidad. Si no se es honesto en lo que se dice, todo lo que sigue a consecuencia de eso es como la reacción de la bomba atómica, es un protón que bombardea un átomo, ese átomo se divide en dos, esos dos se dividen en otros más, y sucesivamente terminan explosiones como la Hiroshima. Todo es en base a esta honestidad. Entonces, la reflexión de esta materia es que lleguemos a entender que esto que hacemos y ciertas conductas que tenemos que tener se deben exclusivamente a que elegimos en algún momento ser parte del equipo de salud, y como equipo de salud tenemos que estar a la altura de lo que realmente estamos haciendo. No se trata de un sacerdocio, se trata de una cuestión técnica en la cual la prevalencia va a ser el manejar mejor las cosas que tenemos a nuestro alcance y ser un complemento más de todo ese elenco que logra algún objetivo en el área donde estamos destinados. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, lo seguimos. Sí. Así que en última instancia, para que yo les pregunte, que me digan, que me identifiquen a la ética como una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar y reflexionar sobre lo que se considera correcto o incorrecto en el comportamiento humano. ¿Pueden escribir todos esta oración? Reflexionar sobre todo lo que se considera correcto e incorrecta en el comportamiento humano, y eso implica analizar principios morales, después vamos a hablar de lo que es la moral, implica tener valores, considerar normas y tomar decisiones que guíen la conducta de las personas y de la sociedad en general. Para el viernes que viene vamos a ver qué aspectos importantes tienen algunos temas para la ética y vamos a estudiar los principios morales y a partir de ahí la declinación
de esos. Por ahora se los puedo ir adelantando para que lo tengan ya en carpeta, a modo ya de ir armando la hojita de la clase que viene, que son los principios morales, ¿están anotando? Por ejemplo, Melisa. ¿Está Melisa Paula? ¿Quién es Melisa Paula Rivero? Yo, profe. Bien, esto me da alegría. Voy a tirar otro. Andrea Belén Vergara. Andrea Belén Vergara. Hundido. Vamos a anotar estas cositas. Vino la racia, chicos. Aquí estamos. Apareció el pabellón. A ver, ¿por qué no me contesta esta chica? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien sabe si está o no está? Fíjense, hablando de moral y ética, empiezan a fallar. Vergara. Andrea Belén. Voy a tirar otro dato. Mirta Mora. A la mierda. Lucila Rodríguez. Karina Rodríguez. María Belén. Melanie Leonardi. ¿Me escuchan todos? Ah, Melanie Leonardi. Profe, sí, sí, sí. ¿Y Mirta Mora se sabe algo? Melanie Ange. Antonella Buchame. Presente. Bien. Me da una alegría saber que alguien está. Antonella Yelén. Acá. Bien. Antonella Garabano. Profe, Mirta Mora está escribiendo en el chat. Ah, perfecto. Bueno, hagan una cosa. Mándenme todos, escriban el presente en el chat. A ver quiénes están y quién no. Dale. Bueno, dale. Eso me va a poner. ¿Documento? No. Si quieren copiarse, yo, pero que cada uno ponga. El chat me viene con todos los números, así que acá me dice estamos, pero bueno, vamos así, no le tomo. Por ejemplo, Carolina Rodríguez, Lourdes Nicolás Miranda, Gisela, porque si pueden decir sí, hacemos todo más rápido. Joaquín Vanega, quiero saber de los 70, si son 5 los que me están escuchando, es un buen producto. Giovanni Brites. Bueno, Yo estoy presente. ¿quiénes sos vos? Melanie Fedoto. Bien. Kevin, parece mi pobre angelito este chico. Kevin, Presente. bien. Estoy acá. Lisette, Alejandra, Acá estoy. Miño, Acá estoy, profe, di el presente en el chat. bien. Para la próxima me voy a tomar el trabajo de ir dando la clase de hoy. Hoy no lo voy a hacer porque no les avisé, sería una cuestión. Pero como, fíjense, en 52 nuevos mensajes. Quiere decir que hay casi un 25% de ausentes. Voy a, pasen esta nueva metodología. Para la próxima vez, que es el viernes, esto que les dije hoy, estas 2 clases, voy a tomarme el trabajo de preguntar qué fue lo que dije a distintos chats que tengo acá, de los que están presentes. Vamos a dar un tiempo prudencial de 2-3 minutos para contestar, para que vean que hay plasticidad, y los que no contestan, lo vamos a tomar como ausente. Así que corran la bola de que esta desaparición voluntaria sobre un presentismo de 70 y pico, ahora aparecen 55 nuevos mensajes, hay gente que está corriendo, parece que se quema.
Nuevos mensajes, está perfecto. Melanie Águila Abigail me manda gatitos. ¿Qué significa eso? Sí, profe, Mamani, Camacho, perfecto. Berrenchea. Bueno, bárbaro. Chicos, por una actitud corporativa de compañeros, ¿avisan esta nueva modalidad que se va a implementar? Sí, profe, lo estamos en el Profe, grupo. Sí, hagámoslo por la sencilla razón de que justo vamos a entrar en una materia que tiene viso de buscar la moral mejor de la gente. Ponerse como que está y uno no está, parece ser que es lo que está teniendo esta administración con los que cobran sueldo y no van. En realidad no es una vivada, es una muestra de decadencia. La injusticia no se arregla por ese lado. Pero vamos a tratar de que estas dos materias traten de identificar cuestiones así de flojedad espiritual y nos lleven presente, perfecto. Bárbaro. Bueno, acá tengo... Sí, estamos con un 25 menos. No es por mí ni por ustedes, es por mantener una forma que sea apta para la regulación de nuestra relación, porque les vuelvo a repetir, no va a ser gracioso tomar cuestiones que se dieron acá, que es lo que sí voy a tomar en las dos materias, y que venga alguien que no estuvo nunca y las copia, que no va a ser la posibilidad. Acuérdense que los exámenes son todos presenciales, o que figure como que está y no está, salvo que me diga con anticipación, tengo tal problema y con eso vamos a quedar bien, pero en una condición que por más que haya una pantalla de por medio, se mantenga un vínculo de alumnos a docente o discente, como ustedes quieran. Safi, Noelia, ¿vos estás? sí, profe. Bueno. Y Vescos, que tiene acá una caricatura, pues el Che Guevara. Sí, profe, acá estoy. Qué bueno. El que bostezó la primera clase, ¿está? ¿Cómo se llama? Sí, acá. Brillante. Damián. Sí. Bueno, ¿no te dormiste hoy, Dami? No. No. Bueno. Hagamos un esfuerzo en que esto tenga algún asidero, ya que es lo último que están haciendo por su curso de tecnicatura. Y que, independientemente de que cueste, busquemos un camino que nos dé alguna virtud, por lo menos, y que el día que nos sentemos a hablar en una mesa en común estemos en igualdad de condiciones, más allá de que alguno conozca más algo o menos algo, lo podamos decir con absoluta plenitud o libertad. ¿Les parece? Para que no se den situaciones anormales como que yo no estuve nunca, pero discuto cualquier cosa, por ejemplo. Les estaba dictando esto de los principios morales, ¿no? Para la próxima. Sí, iba a empezar con eso y empezó a tomar lista. No, empecé, tiré una bomba para ver qué decía. Me acordé de la batalla naval, que eran los juegos tecnológicos que tenía yo de chicos. Era la máxima posibilidad técnica, tirar dos coordenadas. Principios morales, juicios morales, anoten. Esos juicios morales nos van a hacer que lleguemos a mesa redonda de charla de ética, ¿sí? Ética personal y social, rescatando quién está, quién no está, por qué cobran los que no trabajan. Vamos a entrar en dilemas éticos, para los cuales los convoco. Ética profesional. Y ética y tecnología.
Con eso los espero el viernes que viene. Y ahora quisiera que me hicieran algunas preguntas para ver si estamos todos de acuerdo en lo que se está hablando. Y quiero la impresión de qué les parece. Y los que se aburren, me dicen, doctor o profe, como me dicen, la verdad que fue un embole, esto no lo aguanto. Prefiero salir esta noche, qué sé yo. ¿Yo puedo hacer una aclaración, profe? Sí, Pasa que creo que estamos mal acostumbrados a las clases que nos daban, en las cuales se leía un PowerPoint y teníamos que estar todos muteados. O sea, nadie podía hablar, nadie podía interrumpir. O sea, podíamos hacer preguntas, pero como que la interacción era poca. Y con usted se ve que la interacción es al revés. O sea, usted espera una interacción de nosotros, de nuestra parte, y yo por lo general tengo el micrófono apagado. Y lo tengo que sí. prender, responder, y hay un retraso en la transmisión y bueno, parece que hay silencio, sí es incómodo, pero bueno, eso es lo que pasa a veces. Bueno, Me pero gusta, a ver, ¿cómo te llamas vos? Barrechea Gustavo. Barré, bueno, fenómeno, Gustavo, pero escuchame una cosa. Está bien, si yo le voy a dar algo estrictamente técnico, por ejemplo, los elementos de la mesa de anestesia, en realidad, ¿qué interacción vas a tener? Si no te dicen, bueno, con esto manejamos el caudal de volumen, acá está la válvula, pero si nos metemos en estos temas que doy yo, ¿no te parece más positivo que intercambiemos medianamente alguna cuestión desde el punto de vista, independientemente de los tiempos y los problemas de tipo técnico que podamos tener? Sí, sí, es una materia obviamente como para más debatir, como para interaccionar más, pero por eso digo, yo la verdad estoy mal educado con esto de tener el micrófono apagado. Pero se supera Sí, sí, inclusive. sí, se supera. Ahora lo voy a tener prendido. Y el otro tema que les digo, a veces, ojo, que a veces prenden micrófonos, como he hecho en otras veces, y se escuchan los perros, ya lloran los chicos, o hay un asalto en la esquina y se escucha la balacera. O sea, tengamos el criterio de que si uno no tiene nada que decir, pero está, puede estar muteado. Si vos, Gustavo, querés decirme a cada 5 minutos, doctor, esto no lo sé, o quisiera repetir tal concepto, porque calculen que esto lo di y no lo vuelvo a dar. O sea, lo dije, pero no lo dije. Lo dije para todos los que más o menos siguieron el orden de la clase y como yo doy la clase, pero el que a lo mejor comprendió que esto venía a través de un resumen o no existe tal cosa, es este diálogo con ustedes, por eso terminamos la carrera la mayoría con esto. Entonces quiero que todos más o menos integren esta dinámica de grupo y que todos lleguemos a discutir estas cuestiones que nos van a enriquecer a todos por otro lado, porque han estado juntos durante todo este tiempo y a lo mejor van a surgir temas que ustedes entre ustedes no se conocen y pueden llegar a aparecer acá. Y eso me parece muy enriquecedor, al menos como experiencia docente de 40 años. Claro. O sea, buscando la mejor performance de ustedes y buscando la mayor posibilidad que tienen como personas, más allá de lo estratégico, técnico, de cumplir con una currícula, ir a un examen y contestar 5 preguntas, que eso es lo mismo que nada. Ok. ¿Eh? Sí, sí, entiendo. Muy lindo la... Hagan por chat. A ver. La definición de ética. No. El que busca no, la ética de la salud busca el bienestar del paciente. Pero la ética en sí mismo es una disciplina que es el objeto de estudio sobre la conducta del ser humano y el objeto y la reflexión de la virtud. O sea, definir ética es una rama de la filosofía que integra la condición de que se proceda de la mejor manera para bien de todos, ponele. Y si no, lo googlean y sacan una definición del diccionario y después si quieren la conversamos, porque la definición va a ser siempre una parte proporcional a todo lo que se puede agregar. El funcionamiento de una sociedad
tiene que ver con la ética. La decisión que uno toma cuando se casa, se separa, cría un hijo, cuando viaja en colectivo, todo tiene que ver con la ética. Porque es la ciencia del comportamiento humano. Y lo que siempre está en discusión, si es lo mejor que hacemos o se podría hacer mejor. ¿Me entienden? Acá Victoria, que no, de nada, Victoria, para nada, todo bien. Y aparte, si alguien queda con alguna duda en la definición, más allá de la que saquen buscándola por su cuenta, hablemosla. Porque tampoco, calculen que en tantos conceptos y tantos criterios, tampoco van a tener todo con una claridad meridiana de la noche a la mañana. O sea, supongo que no sé cómo se han formado, pero conozco por tener hijos de la edad de usted y qué sé yo, cómo son las cosas, y realmente a veces es muy paupérrimo todo lo que sucede a nivel educativo, y de repente estas cuestiones que en otras épocas eran puntuales y los profesores de ética eran un embole de arriba abajo, hoy en día ni siquiera se tocan. O sea, si yo tengo que hablar en configuración quién fue Sócrates, Platón y Aristóteles, la mayoría van a pensar que era una línea media. Pero no, es el tema de que tratemos de meternos en algo que realmente nos puede dar mucho rédito, por más que no parezca. Y les vuelvo a repetir, la ciencia del comportamiento humano busca una condición que es buena para ustedes y para los demás. Y ahí me parece que estaría uno de los fundamentos que podemos elucubrar. Si yo sé que con lo que hago no voy a hacer daño, por lo menos estoy dentro de cierto andarivel ético. Si yo sé que si yo me beneficio y se benefician los demás, tampoco. Yo no hablo de una conducta extremadamente dadivosa o prodigiosa sería, o de prodigalidad. Tal es así que fíjense qué notable que es la ley, que la gente que de repente tenía fortuna, si un día se volvía loco y le regalaba a todos los pobres, como hizo en su momento Francisco de Asís, que el padre era millonario, en esa época fue un despelote para ese año, pero hoy en día, si uno tiene a alguien en la familia que empieza a regalar bien a la familia, se le puede hacer una interdicción por prodigalidad y le frenan de poder ceder el auto, la casa. Miren cómo está cuidado la cosa dentro del estroma social. Por eso después ya podemos hablar de la caridad y qué significa dar y qué es lo que podemos dar y qué podemos hacer para que las cosas sean mejor de lo que son. Que son puntos interesantes para analizarlo. Y son puntos de la casa, de la sociedad, de la actividad diaria, de la pareja, de lo que sea. ¿Les parece? Consulta, bibliografía es solo lo que habla en la clase o hay bibliografía complementaria. Micaela, ¿no? ¿Me estás escuchando? Sí, sí, profe. Mirá, bibliografía hay bibliotecas enteras, pero si yo te mando un libro de ética, lo único que hago es empastarte la cancha, porque me pongo yo a demostrar que tenés que leer esto, lo que no hay un tiempo prudencial como para que vos te vuelques. A lo mejor en la vida más adelante, si te interesa, te puedo dar crédito. Mandé un libro, no lo consiguió nadie porque no está acá. Así que dejemos los libros. Creo que vamos a tratar de establecer algo. Y si alguno tiene, escuchen bien lo que les digo, si alguno tiene la inquietud de profundizar en esto, directamente, a través de un momento de tranquilidad o que estén con algún juego en la computadora, abren el Google o el chat GPT o lo que les parece y le preguntan y le va a dar con seguridad una orientación que tiene casi la suma del resumen de lo que uno puede hacer. Si yo les mando a leer la ética a Nicómaco de Platón, pero los pongo en un berenjenal que antes sí se hacía eso porque no había televisión, pero hoy Eliana Roldán Acosta se le cortó ¿qué? Se le cortó la transmisión. Bueno, ayúdenla, Eliana, alguno que tenga el teléfono y que no sea problema, estamos terminando la clase. ¿Se entiende lo que digo? O sea, las bibliografías en estos cursos, en estos temas, no tienen un viso
académico que les pueda beneficiar. Quisiera, en el poco tiempo que nos conocemos y que estemos, transmitirles cosas que sí sé que son vigentes y sí que yo las uso hoy en día como médico forense y que tienen relevancia y que les puede servir. Más que nada como una transmisión de experiencia, de cosas fácticas. Si los busco la intelectualidad sublime, no vamos a conseguir nada más que detesten la ética. De la misma manera que si pongo un bolillero y lo tomo por bolilla, jamás le preguntaría qué dice la bolilla 4, no me interesa eso. Me interesa otro tipo de criterio. Que realmente piensen que puede haber algo que es superior o superlativo al estatus que venimos trayendo todos en este país con tantas controversias. Entonces, ¿de qué sirve que les hable de un mundo ideal o de lo que escribieron los griegos si realmente el día a día de hoy, el colectivo, los paros, los molinetes, esto, el otro, los sindicatos, ¿cómo los alienta a seguir por el camino de no torcer el rumbo por más que vengan degollando? ¿Se entiende? ¿Alguien más tiene que decir algo? ¿Por qué no se largan? ¿Por qué no los conmuevo más en esta discusión? ¿Están bien? ¿Me escuchan o no? Sí, Sí, profe. sí, se escucha bien. Bueno, Sí, sí, Estamos profe. atentos. Sí, profe. tampoco quiero que sean filósofos de la antigua Grecia, pero pensemos entre todos. Si realmente vemos la cosa que está muy bien, bueno, dejémosla así, pero me parece que tenemos mucho para edificar acá en estas pequeñas horas, como para que volcarlos a una cuestión literaria y que me digan qué dijo Mongo Aurelio en tal fecha, con relación a qué. He tratado de extraer lo mejor que puedo de lo que tengo para darles una sinopsis, como para que hoy en día, que terminemos la primera clase formal de ética, empiecen a decir qué comprendo yo de todo esto. Y eso es una introspección que la tienen que hacer ustedes. Y yo los puedo ayudar a que descubran algo nuevo o a que sigan como están, no sé. Ojalá pueda, como alguna vez yo tuve intercambio con otros profesores y me enseñaron cosas que de otra manera no las hubiera sabido, porque no solamente el libro te da la propiedad de entender cosas, lo que dicen otros a veces que tienen alguna experiencia o que pasaron otra época, otro momento, nos puede ser muy útil. Más allá que los viejos tenemos que morir todos, como dijo alguien por ahí, porque ocasionamos costos. Pero bueno, frases éticas de la política son esas. ¿Qué les parece hasta acá, chicos? Muy bien, profe. Yo no tuve la suerte de asistir a la primera clase porque me enfermé con dengue, pero si Opa, bien en esta clase pude entender y ver para qué lado apunta la materia y nada, la verdad que se entendió muy bien los fundamentos, las palabras, las definiciones y llevado a la experiencia diaria, creo que está muy bien apuntado. Nada, el tema de la virtualidad y las computadoras y nada, siento que fue la pandemia nos trajo esta forma de alejarnos en cierta forma y es como difícil eh, entablar una conversación y tener un ida y vuelta, pero yo creo que desde el punto didáctico está. mira, Marco, me alegra hablar con vos. La intención es esta. Una vez que estemos dado, voy a gestionar que nos dejen un día poder volvernos a encontrar y ese día que nos den algún espacio extra y ahí conversar todos, como para ir tanteando cómo estamos en este mejunje que estamos haciendo. Y Sí, después, aunque sea un encuentro antes del parcial o antes desde del ya, Melanie, trabajo. lo voy a gestionar, no depende de mí. Yo hubiese seguido con las clases presenciales. Calculá que vengo del siglo pasado, mi metodología era muy diferente a esta de ahora, pero reconozco que este es un medio que tiene cosas buenas y malas, nunca las cosas son malas del todo ni buenas del todo, y que para aprovecharlo a lo mejor da otra disponibilidad. Todo lo que pasa también nos modifica y todo lo que pasa nos hace ver que algunas cosas evidentemente van llegando a su fin, independientemente que lo principal no se agota, lo esencial no se agota, pero evidentemente algunas relaciones que les digo, como experiencia vivida,
calculen que yo hice el secundario por la década del 60, peleándome contra los monstruos de la educación, pero era otra cosa, otra disciplina, otra cuestión de perplejidad, de respeto. Había muy poca comprensión para cualquier desatino que uno hiciera, ¿no es cierto? Tirabas una tiza, hacías una joda, capaz que te ahorcaban, pero bueno, pero todos superamos eso y seguimos superando cosas. Creo que esto es otro panorama más de superación. Yo lo estoy haciendo ya casi después de 45 años de ejercer mi profesión y la especialidad. Y me da muchas satisfacciones. Y encontrarme con ustedes que tienen el porvenir y que vienen para un mundo futuro, me parece sustanciable para mí, para mi ganancia personal. Puedo hablar de la juventud, puedo decir qué es lo que se gana y lo que se pierde, pero sin anteponer ni pasiones ni estereotipos. Así que lo importante de esta materia es que podamos darnos el placer de conversar de temas que a lo mejor ni lo podemos conversar en casa ni con otra persona que no sea el grupo con el que nos encontramos y dar un debate con firmeza, pero con educación y respeto, ¿viste? La otra vez les dije, podemos hacer una mesa del aborto, podemos hacer una mesa de la eutanasia, y cada uno tiene que exponer lo que siente, lo que ve y escuchar alguna experiencia y siempre seguir pensando que a lo mejor no es la última palabra, siempre pensando que lo que yo les inmuí, que siempre podemos hacer algo mejor por las cosas, que no nos tenemos que conformar con que esto es lo mejor que tenemos ni es la mejor posibilidad. Esa es la idea. Y bienvenidos todos los que quieran preguntar e interrumpirme, y bienvenidos a aquellos que si no entienden tengan la virtud de decir doctor o profesor o lo que quieran llamarme, Eduardo, qué sé yo, puede haber otra definición de esto porque esta a mí no me cierra o yo creo otra cosa de acá. Después no es la preocupación ni el examen, ni Aristóteles, ni Platón, ni nada, sino simplemente esto que estamos tratando de atravesar. Por eso me resulta que sea bueno que los que se anotan y estén oscuros y sin foto estén y me den respuesta, y por eso aviso, vamos a ser un poquito más estrictos con relación a esto, y cuando yo llamo y al que llamo no está, ese va a tener condicionado ausente, porque son 2 horas seguidas donde si alguien tiene que hacer otra cosa y faltar, y que falte. Y después veremos, qué sé yo, cómo sigue la parte administrativa. Pero fundamentalmente porque la materia lo exige y porque siempre las cosas buenas tienen que empezar por uno, no por la corrección que hace el órgano opresor. Por una cuestión de mutuo respeto. Sí, bien, profe, se entiende. ¿Les parece? ¿Se entiende? Sí, sí, parece correcto. Bueno, alguna más que todos los que me escucharon que pongan otra más. Bueno, Garabano, Antonella, a ver otros que escriban, así me siento más acompañado. Estando de este lado suena todo naufragio, ¿vieron? Bueno, los espero entonces. Bien. Bueno, gracias a ustedes, chicos, por aguantar, por estar, por comerse 2 clases áridas dentro de todo. Y saquemos todo esto adelante juntos, que me parece lo mejor. Pensemos como equipo de salud, ¿sí? Sí. Bueno, los abrazo, los espero el viernes. Aviven a los que se escaparon diciéndole que el campo de concentración está duro, que la Gestapo va a incrementar la represión, pero díganle que para bien, porque si de repente uno está con tiempo, los viernes tiene otra cosa, se puede hacer en otro momento. Pueden tener los elementos como para dar libre también si se animan, que no es necesario porque es el último esfuerzo y ya están llegando. Me parece que lo amerita toda la carrera, ¿no? Sí. Bueno, perfecto, chicos. Le voy a decir a Seba que nos vamos despidiendo hasta la próxima. Gracias, profe. No, a ustedes. Y los espero, no se me aburran. Jamás. Bien, profe. Gracias, profe. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, profe. Un Gracias, abrazo. profe. Nos vemos la semana que viene. Dale, nos